Mañana, pues en esta tarde estamos hablando, amén, hacer de ser más como Jesús, pero sobre todo liderar como Jesús. Esa es una de las cosas que queremos en esta tarde exponer, porque estamos hablando, como dijo el pastor, no solamente de ser creyentes o de ser receptivos al fruto o a la consecuencia del beneficio de ser creyentes, que es la salvación. Todo cristiano es salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque automáticamente al postrar su vida ante el Señor Jesús, por eso es que la Biblia dice claramente que si confesáramos, ¿con qué? ¿Y qué? ¿Y creyéramos qué? ¿Que qué? Que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. La consecuencia de permitir que Jesús sea tu Señor, no solamente de labios, sino de qué? De compromiso. ¿Ok? Porque nosotros podemos decir una cosa, pero lo que realmente el Señor lo que ha venido a rescatar es la condición y la intención del corazón de ¿qué? Del hombre. Porque todos sabemos que podemos aparentar, ¿verdad? O reflejar algo que realmente nuestro corazón no es, ¿verdad? Lo que está realmente en nuestro corazón. Entonces el Señor vino a rescatar ¿qué? Lo que se había perdido, pero con las intenciones y el corazón del hombre. Porque si el corazón y las intenciones del hombre son sanadas y son fortalecidas y son bondadosas, entonces el fruto de las personas será bueno. Así que el Señor vino por el corazón nuestro, y es por eso precisamente que el Señor vino a rescatar ese corazón, y Él se quiere sentar en el trono de nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere reinar, en el trono de nuestro corazón. Por eso es que también previamente, ¿verdad? Cuando hubieron preguntas tales como, Señor, no Señor, pero los discípulos cuestionaban y argumentaban en cuanto a la circuncisión. Sabemos que la circuncisión representa un compromiso, un pacto. Y se les daba esta señal, ¿verdad? A los judíos, a los varones judíos, de que se circuncidaran como señal de compromiso ante Dios. Y el Señor les dice, ya no es necesario que se circunciden, porque lo que pido que se circunciden es que el corazón. En otras palabras, hagan un pacto no de prepucio, no de carne, no superficialmente, no simbólico. Ahora que lo hagan, quiero que lo hagan ¿qué? Con toda la intención de su corazón, gloria a Dios. Entonces hoy es lo que vamos a estar mirando, amén, de comprometernos con un corazón sincero, gloria a Dios. Que no utilicemos palabras vanas, por ejemplo, las palabras cliché, donde a veces decimos, Dios conoce mi corazón, ¿verdad que sí? Y ese es un escaparate, ¿verdad? Una salida barata para nosotros no comprometernos, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, oye, ¿puedes hacer esto? No, pero es para no dar excusa o no dar razón, decimos, es que Dios conoce mi corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Como tú no puedes ver lo que yo estoy sintiendo, y como no me lo puedes cuestionar, eso es entre yo y Dios. Así que tú salte de esta conversación, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Pero realmente cuando nosotros utilizamos frases como esas deberíamos de tener mucho más cuidado, porque sabríamos que verdaderamente Dios conoce nuestro corazón y nuestra capacidad para entregarnos y comprometernos y dar más de lo que nosotros a veces pensamos que podemos dar. Amén. Y con esto, para ir cediendo la parte, por eso es que siempre he dicho que ser más allá de cristianos, seguidores de Jesucristo, hay dos cosas, ¿verdad? La Biblia solamente se registran dos veces que se les llaman cristianos, pero a mí me llama más la atención y me gusta más cuando decimos seguidores de Jesucristo. Es un poco más intencional, ¿no? Porque de repente hoy todo el mundo se compra una camiseta, una calcomanía y dice soy cristiano, ¿verdad? O visita la iglesia una o dos veces y ya, ¿verdad? Se cataloga como cristiano. Eso no es ser cristiano. La idea de ser cristiano es porque seguimos a Jesucristo. No solamente lo seguimos, porque también hubo mucha gente que siguió a Jesús con intenciones equivocadas, pero que hacemos las enseñanzas y las ideas y los principios, los valores de Jesús también nuestros. Que por los mismos principios y los mismos valores por los cuales Jesús se regía, son los mismos valores y los mismos principios por los cuales nosotros vamos a vivir. Y cuando nosotros comprendemos en la totalidad de los principios, la filosofía, si así le podemos decir, de Jesucristo, nos daremos cuenta que no es absolutamente nada fácil. No es fácil ser un verdadero seguidor de Jesucristo. En varias ocasiones, ¿verdad? Mucha gente se retiró precisamente por eso. Es más,
hasta a sus discípulos en un momento dado se les hizo un poco complicado y difícil. Como por ejemplo, Pedro tuvo una conversación con Jesús y le dijo: Señor, ¿estás seguro que no te quieres recatar de la manera que estás presentando este mensaje? Porque parece como que no todo el mundo está siendo muy receptivo. Y yo siempre he dicho que Jesús hace hasta ministerio muy diferente a nosotros, porque nosotros hacemos Facebook Live, ¿verdad? Instagram, Twitter, hacemos rótulos, ponemos luces, ¿verdad? Ponemos todo el audio visual, el aire acondicionado, todo. ¿Para qué? Para hacer las personas receptivas. Y parece como que Jesús trabajaba completamente lo contrario, ¿verdad? Porque entre más hablaba, más se iba la gente. Y Pedro estaba preocupado por la asistencia. Decía: Señor, como que se nos están vaciando los espacios. Y Jesús le dijo claramente: pues si tú también quieres, puedes agarrar camino con ellos. Pero Pedro hizo una declaración que más adelante también nos confirmó su posición en cuanto a Cristo. Porque cuando se le preguntó que quién era Jesús, Pedro dijo claramente que él era el Hijo de Dios. Y le dijo: no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló el Espíritu. Quiere decir que estaba en comunión ¿con quién? Con Jesús. Y lo volvió a decir ahí en ese momento. Le dijo: Jesús, ¿a dónde voy? Yo me puedo ir, pero a pesar de que estas palabras pueden ser difíciles de digerir, yo entiendo que en ti hay verdad. ¿Y a dónde puedo ir si solamente tú eres la vida? Tú eres el Señor, tú eres el único en el cual, por más difícil que sea, me doy cuenta que hay verdad, hay virtud, hay carácter, hay integridad y sobre todo hay justicia en ti, Señor. Tú no eres, lo que él le dijo, tú no eres un hombre común y corriente. Tú no eres uno como el resto de esos hombres religiosos que estamos acostumbrados a ver. Tú eres hombre de integridad y de carácter, de justicia, que tú pones, como se dice en inglés. Ahorita voy a, verdad, empieza mi Spanglish. You put your money where your mouth is, ¿verdad? Tú pones tus palabras en lo que hablas. En otras palabras, tú vives lo que predicas, Jesús. Tú no nada más predicas, tú lo vives. Entonces, ¿qué sucede con esto rápidamente? Que cuando estamos hablando de la persona de Jesús, ser seguidor de Jesucristo se requiere de valentía. No es para todos. No es para todos. Realmente no es para todos. Nuestra intención en esta tarde no va a ser de nosotros decirle: tú no eres cristiano y tú sí. No, es de elevar y retar, como decía el pastor, a un compromiso, y que te salgas y que continúes aun cuando los peces y los panes cesen. Porque después de que los peces y los panes cesaron, todavía había un grupo de seguidores detrás de Jesús. Y queremos hacernos la pregunta: que ¿cuántos seguidores de Jesús todavía hay después de los peces y los panes? Y en esta mañana estamos llamando para, amén, fortalecer el carácter cristiano. El carácter cristiano de seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús, y lo vamos a ir viendo, no se sigue como comúnmente se sigue a líderes del mundo. En el mundo se sigue el liderazgo por otros medios. Ahorita lo vamos a explorar rápidamente. Pero los medios por los cuales Jesucristo lideró o guió o encaminó, ¿verdad? O abrió brecha para que todos camináramos detrás de él. Amén. No solamente abrió brecha para él y para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, sino que camináramos de la misma manera y en la misma forma, uniforme al carácter de Cristo. Amén. Lo hizo con esos principios que espera que cada uno de nosotros también manejemos en nuestra vida diaria. Amén. Así que le voy a hacer la parte rápidamente. Y creo que vale la pena hacer un paréntesis. No estamos aquí en ningún momento para descalificar a nadie, pero todos los que estamos sentados aquí somos llamados a alinearnos a la palabra del Señor. Creo que a veces nos sentimos señalados o atacados. Ay, como que el pastor dijo eso por mí. Como que alguien se lo contó. Como que alguien le susurró algo al oído y tiró este mensaje, ¿no? Dicho sea de paso, nosotros como pastores, como maestros, como los que enseñan, tenemos que cuidar siempre el altar, porque el altar nunca se debe de usar para tirarle a nadie. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es espada de doble filo que penetra, que corta, que conoce, que discierne, que expone, que desnuda y va a cumplir
con el propósito con el cual Dios le envía, porque el libro de Isaías dice que ninguna de sus palabras tornarán atrás vacías ni caerán al suelo. Van a cumplir el propósito con el cual Dios le envía. Lo importante aquí es el terreno, porque la semilla está perfecta. La semilla no tiene problema, son los receptores. Cada uno de nosotros somos una clase de tierra. Es por eso que aun cuando la palabra del Señor expone la parábola del sembrador, dice que la semilla cayó en diferentes tierras, ¿no? Cayó en pedregales, cayó entre espinos, cayó entre arbustos, y cada una de esas tierras tuvo una respuesta. Tenemos un enemigo que no descansa, que va, que la come, que la arranca. Vienen las vicisitudes de la vida que también tienen un efecto en cómo el hombre responde. Pero cuando hablamos de liderazgo, y es aquí donde les pido que se pongan el pantalón bien puesto y los cascos en esta tarde, porque no nos corresponde a nosotros acomodar ese asunto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y los necesitados aquí somos nosotros. Y Dios espera que tú y yo respondamos. ¿Por qué? Porque Él como buen padre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí somos papás? Mamás. ¿Verdad? Y tú y yo le decimos a nuestros hijos, aquí mandamos nosotros. Y aquí se hace como yo quiero. Y si usted no quiere, bien rápido que les enseñamos la puerta, ¿no? Allá está la puerta, usted puede ir, hasta le ofrecemos empacarle la maletita que se van a llevar. Y a veces le decimos, ni te vas a llevar nada porque aquí nada es tuyo. ¿Correcto? ¿Qué creen? ¿Sabe que nosotros como padres lo que más deseamos es tener hijos obedientes? Dios también. Y aquí nadie está en posición de cuestionar a Dios, ni de debatir con Él, porque Él es soberano. Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo discierne. Es el creador del universo, sostiene al universo en la palma de sus manos. Así que cuando Dios pide, tú y yo estamos aquí para obedecer. Entonces el asunto del liderazgo no es que tú y yo nos ponemos aquí para mandar, ni para decirle a nadie lo que tienen que hacer. Es por eso que Cristo es el líder de los líderes. En la última cena con sus discípulos, porque mi esposo va a hablar de liderazgo, yo voy a hacer algunos paréntesis de la última semana, porque en esa última semana yo le digo al Señor, tú eres fenomenal. Porque en camino a Jerusalén te detienes por Jericó, en Jericó te detienes por un chaparro montado en un árbol sicómoro. El Rey del Cielo está a punto de ejecutar el milagro más maravilloso a favor de toda la humanidad y se va a detener por Zaqueo. Tú y yo no nos salimos del camino por nadie. Es más, hay algunos sentados aquí que piensan que son la última Coca-Cola en el desierto. Están sentados ahí viendo como que ¿no? Pero el Señor se salió del camino y aquel hombre de estatura pequeña se sube en aquel árbol. Había una necesidad en el corazón de Zaqueo y dice que mientras Cristo va pasando, mira a Zaqueo trepado en aquel árbol. No un cualquier hombre, era un funcionario. Era un hombre odiado por el pueblo. Era un hombre con una tarea muy difícil, pero que los judíos simplemente no entendían su posición. Así que era odiado por los de adentro y por los de afuera. Pero aquel hombre tenía una necesidad en su corazón a tal grado que se sube en un árbol sicómoro. No le importó su posición para humillarse porque tenía necesidad de Cristo. Iglesia del Señor, tienen que acordarse en esta tarde que los necesitados aquí somos nosotros. Nosotros deberíamos de vivir de cabeza delante de la presencia de Dios, porque el Rey del Cielo le plació despojarse de su trono de gloria y vestirse en un hombre, en un cuerpo humano con limitaciones y vivir en medio de nosotros para darnos a ti y a mí salvación. Entonces le dice el Señor a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y bájate de ese árbol porque yo necesito estar en tu casa. Cristo se invitó a la casa de Zaqueo. Zaqueo no lo invitó, él se invitó. Date prisa, tengo que estar contigo y salvarte. La conversación que Cristo tiene con Zaqueo, la Biblia no lo relata, pero los que estaban afuera, de chismosos, dicen, si este verdaderamente fuera lo que dice que él es, supiera qué clase de hombre es ese,
porque el odio y el menosprecio que tenían hacia la vida de Zaqueo era tan grande. Pero la vida de Zaqueo, al pasar tiempo con Cristo, dio fruto. Solamente hay que ver ciertas caras para saber que hay gente que pasa tiempo con Cristo. La conversación de Cristo con Zaqueo tuvo fruto en todas las áreas de la vida de Zaqueo. Porque Zaqueo le dice al Señor: a quien yo haya dañado, se lo voy a cuadruplicar. Lo voy a restaurar 4 veces, porque cuando pasas tiempo con Cristo se refleja en todas las áreas de tu vida. Esa clase de líderes está buscando el Señor, que pasemos tiempo con Cristo, porque tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. No puedes liderar si nadie te está liderando. Entonces todo en Cristo tiene un orden, y no estamos hablando de matrimonios, pero Él es la cabeza de la casa. Hasta en mi casa hay un orden. Y cuando no nos sometemos a ese orden, no hay bendición, porque vivimos en caos. Y para mí no se me hace difícil someterme al liderazgo de este hombre, porque yo necesito ver a Cristo en Burley. Y cuando yo veo que él está sometido a su cabeza, que se llama Cristo, entonces yo con gozo me someto. Porque cuando hay caos en mi casa, algo está pasando con la cabeza, porque el cuerpo sin cabeza no puede funcionar. Ay, bendito Dios. ¿Queremos ser líderes? Okay. Una de las cosas que se destaca rápidamente para concluir con Zaqueo es que rápidamente, amén, inmediatamente hay un resultado y un fruto en el tener contacto con Jesús. De repente a veces nosotros, y tengo que decir porque queremos retar en esta mañana, esta es la intención de retar, elevar nuestro comportamiento, elevar nuestro carácter como cristianos a seguir y reflejar a Jesucristo. Queremos impactar al mundo, pero el mundo tiene que ver a Cristo en nuestras vidas. No tiene que escuchar de Jesús. La gente conoce a Jesús por oídas, pero ya no lo quieren oír, lo quieren ver. Y hay gente que dice: ¿cómo verdaderamente existe? Pues Jesús existe cuando se manifiesta en nuestras vidas, cuando damos frutos del Espíritu de Dios en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en la vida de Zaqueo que rápidamente, amén, automáticamente al ser tocado por el Señor hay una repentina conversión, frutos de arrepentimiento, porque no solamente declaró, amén, sino que antes de decirlo demostró esos frutos, empezó a restablecer y a restituir todo lo que había quebrantado. No pidió tiempo, no dijo: bueno, todavía estoy en una etapa inmadura, dámosle la famosa frase del diablo: démosle tiempo al tiempo. Esa cuestión de tiempo al tiempo, esa frase no es de Dios, esa frase es del diablo, porque Dios no necesita tiempo. Lo que Dios necesita es disposición y obediencia. Porque entre más tiempo le das, más tiempo se aprovecha el diablo. Amén. Así de fácil. Entonces, a veces queremos darle tiempo al tiempo, sí, porque pecamos y después al rato me arrepiento, después arreglo las cosas, vamos a darle tiempo. No, en ese tiempo se va aprovechando el enemigo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que con esta idea no estamos tratando de excluir a nadie. No es nuestra intención ni tampoco la intención de Jesús, pero lo que sí Jesús estaba tratando de hacer es claramente, y siempre ha querido en su ministerio, y la iglesia de Jesucristo tiene que hacer su tarea de hacer un parteaguas, de definir correctamente los seguidores de Jesucristo para caminar y liderar hacia adelante. Por eso es que Jesús, cuando tuvo esa conversación con Pedro, le dijo: mira, aquí hay 2 grupos, Pedro. ¿En cuál de los 2 grupos quieres estar? Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Cuál de los 2 grupos nosotros queremos estar? Y no excluyó Jesús, porque claramente nos lo deja, que si Jesús hubiera estado buscando un grupo élite, un grupo capacitado, un grupo de personas capacitadas, como nosotros a veces hacemos, ¿no? Y lo tengo que admitir, que a veces como pastores, ¿verdad?, elegimos al grupo, ¿verdad?, acertado, las personas que están calificadas para hacer ciertas tareas. Rápidamente quiero hacer una pausa, porque ahorita en esos días me tocó ser coach de béisbol de mis hijos. Y como es un equipo comunitario, entonces no necesitas calificar para jugar. Nada más con que te inscribas ya eres parte del equipo. Y a veces me rasco la cabeza, como el día tenía un corredor y le digo: ¿por qué corriste si era foul?
y me dice, ¿qué es foul? Y yo casi agarra el guante para batear, así está el niño, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque como es comunitario, como es de la ciudad, tienes que poner a todos a jugar independientemente. Y eso me ha causado una frustración porque lo queremos ganar y todo esto. Pero he aprendido una gran lección en cómo poder utilizar hasta los recursos que parece que no son útiles. Y cuando estamos hablando, porque esto nos lleva y de repente yo bien frustrado porque llevamos 3 partidos perdidos y no ganábamos. Y mi carácter empezó a cambiar y empecé a ablandarme. Empecé a menguar un poco y empecé a tomarlo un poco más tranquilo. Y me di cuenta que estos niños en mi afán de querer ganar, me estaba perdiendo de vista que había unos niños que simple y sencillamente nadie se ha tomado el tiempo para enseñarles cómo tomar una pelota. Entonces, yo puedo querer ganar o hago mi tarea, que es ser un buen líder. Y Jesús nos enseñó precisamente esto. Tomó 12 hombres incompetentes escucha esto, para establecer y erigir el reino de los cielos, el reino más importante de la creación y de la historia de la humanidad. Yo digo, si yo tuviera la tarea, porque Jesús se le dio la tarea de establecer el reino. Usted sabe que cuando Juan el Bautista estaba bautizando y hablaba acerca del reino de Dios, cuando se presentó Jesús le dijo, ya el reino está aquí. ¿Quién es el reino? Jesús. Porque un reino se destaca porque hay un rey, y Jesús llegó y Él es el rey del reino de los cielos. Entonces Jesús llegó a establecer su reino. Entonces, si la tarea de Jesús era establecer un reino, pues necesitaba un equipo. Y si yo hubiese sido Jesús, yo me hubiera ido, ¿verdad?, con el emperador romano y le hubiera dicho, dame los más capaces a los hombres y los transformo. Pero esa no fue la intención de Jesús. Fue a la orilla del lago y se tomó un pescador, un cobrador de impuestos que era odiado. Y se consiguió, ¿verdad? Por ahí se le dice un motley crew, ¿verdad? Un grupo de gente rebelde, un grupo de gente incompetente aparentemente, pero con un gran líder. Sí, Señor. Y con un gran liderazgo, amén, se puede hacer un gran equipo y establecer un reino como el reino de esto. Pero este mismo reino, y esto por eso lo decimos, es parte de la integración, amén, de que todos, amén, podemos ser parte del equipo de Jesús, pero no todos podemos continuar con nuestras maneras de hacer las cosas, porque aquí es el reino de Dios y no nuestro reino. ¿Usted sabía eso? Nosotros nos integramos al equipo de Jesús y nosotros cuando entregamos nuestra vida elegimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, Señor, ya no hago yo mi voluntad, sino hago tu voluntad. Y nosotros firmamos y rendimos nuestra vida en el momento que nosotros aceptamos la salvación rápidamente. ¿Por qué? Porque si nosotros les hubiéramos, como comúnmente la gente a veces ofrece la salvación, yo siempre he dicho esto, si yo le digo a usted, si usted no acepta a Jesús, usted se va a ir al infierno, ¿quiere la salvación? ¿Y qué cree que va a decir la gente? ¿Qué cree que va a decir la gente? Que sí, nadie se quiere ir al infierno. Entonces, si le digo, ¿quién quiere ser salvo? Todo mundo. Pero si yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a dejar que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, reine sobre tu vida y que tú ya no hagas tu voluntad, que cada vez que tú quieras tomar una decisión la pongas primero a consecuencias y a filtrarla por la voluntad del Señor, y que no vas a hacer ni vas a hacer nada en contra de la voluntad de aquel que entregó su vida? ¿Estás dispuesto a no hacer nada ni mover un dedo sin preguntarle primero al Señor? ¿Qué cree que la gente va a decir? ¿Verdad? Démosle tiempo al tiempo, ¿verdad? Como hay gente que a veces está empujando, bautícense, bautícense. No, nadie debe de estar empujando a nadie a bautizarse. Nadie debe de estar empujando a nadie a bautizarse. El cristiano se bautiza. Por eso dice, ¿qué impide? Pues si ya lo más difícil es rendir tu voluntad, el bautismo es lo de menos. Lo más difícil es sacrificar el corazón. Entonces, por eso cuando estamos hablando acerca del señorío de Jesús, ¿cómo es que el Señor pudo con estos 12 hombres? Porque hubieron 12 hombres que, más allá de aceptar la invitación, aceptaron el dominio de Jesús en la vida de ellos. En otras palabras, le dijeron, Señor, de hoy en adelante tú vas a ser nuestro líder.
Desde hoy en adelante tú vas a ser nuestro maestro. Tú nos vas a decir cómo vamos a caminar, cómo vamos a vivir y cómo vamos a hacer las cosas bien. Y entonces es por eso que Dios puso, amén, en estos dos hombres la responsabilidad de establecer el reino de Dios. Más allá de sus capacidades, la disposición de ellos. Y eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Que para que el reino de Dios, para que nuestra comunidad, para que el área de la 5 y 10, para que el área de Tijuana, amén, para que tu comunidad cambie, necesita Jesús reinar primeramente en tu vida. No es cuestión, y no hay ningún problema, no es cuestión de estrategias. Cuando hablamos de liderazgo, a veces pensamos, ¿cuáles son los 5 pasos o los 5 atributos, verdad, para un buen líder? Y pudiéramos decir responsabilidad, puntualidad, verdad, carisma y todas estas cosas, verdad, que pues a veces nos deberían de hacer falta a nosotros, verdad. Y son buenos, pero todo eso, si no está en un corazón dispuesto, entonces de nada sirve. Usted ha visto que hay gente que las ponen enfrente y les enseñan a hacer, ¿verdad? Bienvenido. 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 O sea, le enseñaron a ser amable, pero no es amable. ¿Sí me explico? Le enseñaron a ser amable, pero no es amable. Porque el corazón no está preparado. No se preocupen, nos recibieron muy bien, no lo digo por los de aquí. Pastor, cuando tengamos 5 minutitos para la primera parte, nos hacen señas. Pues ya nos faltan nada más 15 minutos. Porque por lo menos queremos depositar en ustedes los versículos que queremos usar como punto de partida para la próxima parte. Por más que quisiéramos darles algunas estratégicas, espero que puedan llevarse el pensamiento completo que queremos darles en esta noche, porque al final del día venimos toda esa semana manejando la forma en cómo Cristo vino a desempeñar su ministerio sobre la faz de la tierra. Y nuestro Salvador fue intencional. Él hubiese podido venir como un guerrero, como muchas veces le damos ese título a los hermanos y a las hermanas en la iglesia. Hay un montón de guerreras por todas partes. Pero Cristo vino en un pesebre. Vino de una forma humilde como nadie lo esperaba. Y me encanta el concepto de liderazgo, porque Cristo escoge a 12 hombres, quisiéramos decir 11, ¿no? Necesitamos un Judas, necesitamos un Pedro que niega, necesitamos a esos que cortan orejas, necesitamos a esos que dudan, necesitamos a esos que no son como nosotros, porque al final del día el que cambia, el que transforma la vida y la mente y el corazón del hombre sigue siendo Dios. Pero ese Cristo es el caballero de la cruz. Y el libro de Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta, Él llama. Si tú y yo respondemos, Él entra. Y si Él entra, Él se sienta. Y cuando Él se sienta, Él tiene comunión contigo y conmigo, porque Él no quiere imponer su voluntad. Él quiere que tú y yo por amor queramos obedecer. No es por miedo. No es porque alguien te manipula, no es porque tienes que estar aquí a la fuerza. La palabra de Dios no es gravosa, su palabra es medicina a nuestros huesos. Su palabra penetra y obra en cada una de nuestras vidas. Entonces el Señor quiere que simplemente tú y yo nos alineemos. Dicho sea de paso, aunque vamos a hablar de liderazgo, tú y yo no estamos aquí para liderar, estamos aquí para ser siervos. El Señor dijo que el que quería ser mayor entre nosotros tiene que ser el siervo de los demás. Y esta idea no ha cambiado, sigue siendo la misma desde el Antiguo Testamento. Cuando te vas al libro de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel: yo no los escogí a ustedes por ser un gran pueblo ni por ser numerosos. Los escogí porque eran los más pequeños, el más insignificante entre los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese pueblo, cuando estudias misionología, presente ese concepto en 2 ideas. Una idea centrífuga y centrípete. La centrífuga es aquel imán que tiene que atraer a todas las demás naciones a Cristo. Ese ya cambió para nosotros. Ya nosotros no somos el imán. El Señor nos dice: ahora ustedes van a ir y van a llevar las buenas noticias de salvación. Pero Israel tenía que ser el pueblo que era el imán, que atraía a las demás naciones para que conocieran al Dios verdadero. Es por eso que cuando pensamos en el pueblo de Israel, el Señor les dice que en otro tiempo, cuando te vas al libro de Nahum, al libro de Oseas, al libro de Zacarías, se les llama al pueblo de Israel una vid. Pero Dios dice: ustedes
habían sido escogidos para hacer una vid, pero en vez de dar uvas, dieron uvas silvestres. Es por eso que cuando Cristo se presenta en Juan 15, Él dice: yo soy la vid verdadera. Ellos eran vid, pero no cumplieron con su función. Ahora estoy yo aquí. Y esa vid verdadera pide que nosotros como pámpanos estemos injertados a Él todos los días, siendo alimentados de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Lo que produce en ti y en mí buen fruto es la alimentación que recibimos por medio de nuestra conexión con Cristo para con Dios. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es que podamos manejar ese asunto? Porque eso que se le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomios es lo mismo que se nos dice en el Nuevo. Que lo vil y lo despreciable del mundo ha escogido Dios para avergonzar al sabio y al fuerte. Usted y yo somos siervos, hermanos. Y encima de ser siervos, somos siervos inútiles. Yo sé que usted piensa que fue Paquita la que se inventó esa canción de los inútiles. Ella lo agarró de la Biblia. Somos siervos inútiles, que solamente estamos aquí para obedecer y para hacer la obra de nuestro Padre Celestial, que le ha placido escoger vasos de barro para que su gloria sea depositada sobre nosotros. Amén. Así que los versículos que vamos a manejar en esta segunda parte, ¿los lees? Sí, de una vez los voy a leer. Amén. ¿Qué tanto tiempo nos falta, pastor? ¿Ya? ¿Se nos acabó? Ok. Bueno. Ok. Sigue. Una de las cosas es regresando un poquito al término del liderazgo y cómo vamos a emplear esto. Una de las cosas es que la palabra nos llama embajadores de Jesucristo. Y un embajador es un representante tal y como debe de ser de la persona que lo está instruyendo y le está dando la autoridad. Por ejemplo, aquí en Tijuana hay una embajada de Estados Unidos y representa como si fuera precisamente Estados Unidos en este mismo país. Tiene su autonomía, tiene su independencia, y detrás de esa reja significaría como que fuera Estados Unidos, y ahí están todos sus derechos. Amén. Representa a esa nación. Pues así mismo Jesucristo nos llama embajadores de Jesucristo. Somos embajadores ¿de qué? Del reino de Dios. Que en cada uno de nosotros se manifiestan las leyes de Dios. Podemos vivir en este mundo, como dice la palabra, pero no somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque el simple hecho de que somos cristianos, no. Nos delata que no somos de este mundo porque nuestros principios y nuestros valores no son los mismos que los del mundo. Amén. O sea, tú y yo no podemos decir que somos de seguidores de Jesucristo cuando somos igual de tramposos, engañosos, mentirosos. O como decimos, transamos. O sea, esos principios, ¿verdad? Engañosos, mentirosos, injuriosos, injustos, manipuladores, engañadores. Esas cosas, esos no son principios del reino de Dios. O que dividimos, ¿verdad? En vez de unificar, porque el reino de Dios es de unidad, no de división. Entonces, cuando nosotros vemos estos frutos en nuestras vidas, no podemos decir que estamos siendo buenos representantes del reino de Dios, porque eso no representa. Entonces nosotros, como decía la palabra, por eso es que es importante tomar la Santa Cena en cuanto se nos sea posible. ¿Para qué? Para hacer un análisis personal, ¿verdad? Para reflexionar en tu condición y evaluar tu vida espiritual y decir, mis principios, mis valores son los valores que Cristo quiere que yo maneje, para que cuando la gente me vea y diga, ahí está un cristiano. No para que yo me diga que soy cristiano, sino que la gente diga, ahí va alguien que sigue a Jesucristo. Sí, es amén. Porque realmente nosotros tenemos que pensar en estas cosas, porque las cosas no se hacen para establecer el reino de Dios. No se hace como nosotros queremos, ni con las ideas que nosotros queremos. Es de las maneras del reino de Dios. Entonces, por eso es que rápidamente, para entrar en estos versos, en el libro de Mateo capítulo 20, porque ni siquiera habíamos entrado en la Biblia, miren, fíjense. Mateo capítulo 20, vamos a ver los versos 20 al 28. En el verso 20, voy a leer la Nueva Versión Internacional en mi Biblia. Dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús, arrodillándose, le pidió un favor. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Te pido que ordenes que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué mandada la mamá. Y luego dicen que las mamás no son alcahuetas. Le dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y le dice, sí podemos.
ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos tenemos que rápidamente detener y vamos a concluir en esta sección y continuamos en la próxima. Pero es muy importante porque hay algo que Dios está tratando de hacer, es que tiene a los discípulos, a los 12, y aunque son los 12 que escogió Jesús, estos dos discípulos todavía estaban pasando por el proceso de filtración, de entender, como a veces nosotros estamos en etapas de nuestro crecimiento, no estamos excluyendo a nadie, simple y sencillamente a veces no hemos entendido que las cosas del reino de Dios no se manejan como nosotros estábamos acostumbrados. Y entonces vinieron 2 discípulos y que rápidamente quisieron implementar, como ellos comúnmente habían visto, una forma de liderazgo. Cuando ellos hablaban de liderazgo, pues ellos estaban, identificándose con el emperador romano, contra los hombres religiosos, cómo se manejaban estas personas. Ahora, donde nadie había dado un peso por ellos, hubo un hombre, un líder, un maestro que los escoge para que sean parte del equipo de este líder, y le dice: bueno, Señor, no solamente te reconocemos como maestro, pero sabemos que tú vas a ser el Mesías, y pues palabra profética, sabemos que tú establecerás el reino de Dios, y queremos decirte que pues aquí estamos, por si se te olvida, y te encargamos que, como decimos por ahí, nos des un hueso. Eso es lo que le estaban diciendo. Danos un hueso, danos una palanca. Porque estaban acostumbrados a que las relaciones, ¿verdad?, se complementaban de esa manera, que se transmitían y se pasaban, ¿verdad?, corruptamente las posiciones. Y Jesús le dice: esta cuestión es una cuestión de posición, porque las posiciones no me es responsabilidad mía, esas ya han sido asignadas, porque yo tengo a alguien a quien le rindo cuentas, y ese es Dios, y ese Dios ya es responsable de todo lo que se está manejando aquí. Pero vamos a hablar de algo más importante, que para yo poder ser la persona que ustedes están viendo y están admirando, están dispuestos para ser seguidores de mí, de la persona que admiran y a la persona que siguen, están dispuestos a pasar el trago amargo que yo voy a pasar para llegar a ser coronado. Eso es lo que les estaba diciendo, porque el momento más victorioso y más grandioso de Jesús no fue cuando hizo milagros. Usted sabe que eso no fue en el momento de la crucifixión. Por eso es que dijo: ahí es la culminación donde Cristo fue glorificado. Entonces le dijo: si ustedes me admiran hoy, me tendrán que admirar en la cruz. Pero para poder llegar al momento de la cúspide, lo más alto de la admiración, ustedes también tienen que estar dispuestos a pagar. Esos son mis seguidores. Con ese tipo de personas son las que yo quiero establecer mi reino. Y por eso le dice: ustedes están acostumbrados a ver una manera de liderazgo, que cuando ustedes identifican liderazgo, capacidad, amén, emperadores, ustedes están viendo personas que son así, injustas, corruptas. Pero que cuando ustedes se les hable de liderazgo, no sea así. Entre ustedes no manejen el liderazgo así. Sean personas influyentes. Dice: ustedes lo van a manejar de esta manera, que el liderazgo mío es ser servidores, no de servirse. Que cuando les digan que ustedes son grandes, ustedes se tienen que poner en la posición más pequeña. Me llamó mucho la atención, se me vino rápido a la mente, no porque lo hicimos intencionalmente. Nos sentamos atrás porque pues obviamente pues, oigan, esta no voy a ir, como dice mi esposa, como Pedro por su casa. A ver, ábrame, yo soy el predicador y a ver, hermanos, tráiganme, ¿no?
Nos sentamos allá, pero ciertamente el pastor eventualmente nos dijo, vengan y siéntense aquí enfrente, que es uno de los principios de Jesús, de las enseñanzas. No te sientes en las primeras bancas, no vaya a ser que venga el pastor y te diga, a ver, pastor predicador, aunque usted va a predicar, se me va y se me sienta allá. Porque aquí es el asiento mío y de mi esposa. Porque todo tiene que ver con el carácter. Usted sabe que en esas cosas, me detengo por un momento, pero es que pastor, ahorita que estoy aquí me tengo que desahogar porque no estoy en mi iglesia. Porque no estoy en mi iglesia. Porque no estoy en mi iglesia. Pero hay gente que dice, ay, qué chistoso. Eso lo hace el pastor para verdad, a veces, porque a veces, como yo digo, nos tiramos para que nos levanten, ¿verdad? Pobrecito, y ay, mira, pobrecito. No, es una cuestión de carácter cristiano. Y a veces nosotros hacemos actividades en la iglesia, pastor. Un convivio, una comida, una salida a un parque. Y te das cuenta quiénes son los servidores y quiénes no son los servidores. Y está uno nada más así. Y los que llegan bien campantes, no. Abren la cocona, no. Y los otros hermanos andan jalando la hielera, ¿no? Echándole, bajando las sillas. Y mientras están bajando las sillas, los otros ya están acá. Con la torta en la boca. O sea, y todavía. Y luego para acabarla de molar, pastor. Media hora, ya cuando ven que se va a acabar todo. Nos vemos. Dios les bendiga. Qué mala onda que no tengo troca. Qué mala onda. Si yo tuviera troca, no, sí les ayudaba, pero como no tengo, y que empiezan a denotar rápidamente. Y dicen, ay, qué exagerado. No, Jesús Dios en muchas ocasiones hizo evaluación aún para hacer un ejército de esos. Le dijo, el que coma así tan desatendido, tan despreocupado, esos no me sirven para la batalla. Aún cuando tomaban y bebían del agua. Todos esos detallitos, porque a veces nosotros pensamos que nosotros podemos ser líderes nada más aquí en la iglesia. No, seguidores de Jesucristo es aquí y afuera, y se ve en todo momento, aún hasta cuando servimos. Usted sabe que cuando usted está en la entrada de la puerta y van a entrar dos y ay, me voy a apurar porque van a entrar a la puerta. No, usted tiene que decir, ¿sabe qué? Como cristiano, pásele. Ay, nada más hay un estacionamiento, dale, apúntate, bájate y apréndelo aquel para que no nos vayan a ganar. Son cositas que denotan un verdadero carácter de leer. No pasa nada. El mundo se agobia, se frustra por esas cosas, pero el cristiano tiene una paz. Porque sigue a Jesucristo, porque uno está para servir. No te preocupes, agarra ese, yo voy a agarrar el de más lejos. Y este asunto no solamente funciona aquí adentro, porque aquí podemos aparentar. Es más, hay gente que saluda aquí, no saluda a la gente en su casa. Aquí quieren hacer talento y no cocinan en su casa. Aquí quieren limpiar y no limpian en su casa. No abra la puerta en la iglesia, comience abriéndole la puerta a su esposa. Porque quieren correr a ayudar a la hermana de la iglesia y la pobre esposa viene con la bolsa, con el bebé, con un montón de cosas. Está cayendo la doña y ellos siguen como que no es ni la esposa de ellos. ¿Ha visto esposos caminando con sus esposas una cuadra atrás? ¿O con los niños? Ay, yo cuánto quisiera robarme unos cuantos niños en la calle. Cuando yo veo esos bebés caminando lejos de sus papás, yo quiero arrancárselos. Porque como obviamente no los están cuidando ni atendiendo, pero a veces queremos atender viñas ajenas. Entonces este asunto de liderazgo no empieza aquí, empieza en cómo tú y yo lideramos nuestra casa. Dicho sea de paso, cuando el Señor venga, no le va a pedir a Burley cuentas primero por la congregación Gran Comisión que pastorea, le va a pedir cuentas por mí y por sus hijos. Entonces a veces queremos hacer un sinnúmero de cosas aquí, mientras la casa está patas arriba. Y todo ese asunto comienza en algo pequeño, porque la palabra de Dios dice que Dios nos confía lo pequeño, porque si en lo pequeño eres fiel, entonces estás en posición para que Dios te confíe cosas grandes más. Amén. Así que me encanta ese asunto, esos versículos que leímos, que vamos a entrar en ellos en la próxima parte, porque ya son las 6:30 y el pastor nos dice que sigamos de largometraje.
es la madre que viene a hacer esta petición. Y esta madre tenía ovarios. Haz que se sienten, ordena que se sienten a tu lado. Y fue ella, y todavía vino con la mejor postura, porque se postró delante de los pies del Señor y le rogaba diciéndole. Entonces a veces tú y yo pensamos que porque estamos pidiendo, porque estamos orando, porque derramamos 3 lágrimas, como que Dios tiene que contestar. Y el Señor dice, es que ustedes a veces de labios me adoran, pero el corazón de ustedes está bien lejos de mí. Entonces Cristo puede pedir lo que Él quiera, porque nos enseñó primero. En la iglesia, Burley y yo podemos pedir lo que queremos, porque los primeros que recogen basura ahí somos él y yo. Los que recogen, los que limpian. Vamos a limpiar la iglesia, somos los primeros con los guantes puestos. Porque el ejemplo empieza con nosotros. El Señor no nos llamó para estar en el altar. Él nos llamó a servir. Y para servir a las ovejas te tienes que mover entre medio de ellas. Y fue exactamente lo que Cristo hizo. No solamente trata a Cristo con Zaqueo, antes de ir a la muerte, empieza a lavar pies. ¿Y sabe por qué Cristo lavó pies? Porque esa iniciativa no nació en el corazón de ninguno de los discípulos, ninguno pensó. Cristo se levanta en medio de la comida. ¿Quién aquí va a lavar pies? Si a veces ni los pies propios suyos les gustan. Ay, que nunca se inventen ese asunto en nuestra iglesia. Andamos preocupados por los callos, por los juanetes, por un sinnúmero de cosas y los andamos sucios, el calcetín apestoso. Cristo empezó a lavar pies de hombres que caminaban con sandalias, lo cual quieren decir que esos pies estaban sucios del camino. Y se ciñó la cintura con su manto y empezó a lavar pies. Y en medio de aquella escena se levanta Pedro y dice, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Yo sé que somos bien rápidos en señalar a Pedro porque Pedro era bien imperactivo. Lo que le subía a la cabeza salía de su boca. Él no pensaba antes de hablar. Pedro era bien alzado. Y lo vamos a ver en muchas experiencias que Cristo tiene con él. Pedro no entiende ese asunto, pero yo sí entiendo a Pedro. Por eso no soy muy rápida porque hablamos mucho de Pedro, pero Pedro es el único, aparte de Cristo, que caminó sobre el agua. Aunque se hundió, fue el único que caminó sobre el agua. ¿Alguien aquí? Exactamente. Pero en aquella escena, que me encanta mucho, él dice, no me vas a lavar los pies. Y si yo hubiese estado allí, yo posiblemente le hubiera dicho lo mismo al Señor. ¿Cómo el que resucita muertos, sana enfermos, camina sobre el agua, multiplica panes, me va a lavar a mí los pies? Pero el Señor fue paciente con Pedro y le dice, Pedro, lo que estoy haciendo ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender mañana, lo vas a entender después, porque lo que estoy haciendo contigo, quiero que después ustedes lo hagan los unos para con los otros. De eso se trata el liderazgo, que lo que recibimos de Cristo se pueda manejar aquí abajo en esta escala. Lo que aprendemos de Cristo hay que practicarlo en nuestra vida todos los días. Así que cuando Pedro entiende ese asunto, le dice al Señor, ok, entonces mejor no me laves los pies, báñame. Báñame completito. Porque hay algunos aquí que no se han bautizado, pastor, nada más se han bañado. Y el Señor le dice, tranquilo, ya tú estás limpio por la palabra. Amén. Lo único que se nos ensucia aquí todos los días son los pies. Porque estamos andando en este caminar. Pero a medida que nos alineamos en la palabra del Señor, Dios va renovando, transformando, regenerando, purificando, santificando, hasta perfeccionar su obra poderosa en nosotros. Así que en la próxima partecita, ya recibieron los versículos, vamos a darles entonces algunos principios de cómo podemos manejar ese asunto del liderazgo en nuestra vida, de la forma en como Cristo nos los enseñó desde el domingo pasado en su entrada triunfal. Los gobernantes, los que conquistaban, venían en caballo, y no en cualquier caballo, en caballos blancos. Pero Cristo entró en burrito. Dios bendiga a esos burros. Dios bendiga a esos asnos. Amén. Que el Señor escoge con propósito. Vayan a esa casa.
y desaten ese burrito que nunca nadie ha montado. Y si alguien sale de esa casa y te preguntan qué estás haciendo, tú diles que el Señor, que el Señor los necesita. ¿Cómo respondemos tú y yo cuando Cristo nos pide hacer algo? ¿Qué? ¿Quieres que vaya a esa casa? ¿Y si sale alguien? ¿Y si me matan? ¿Y si me disparan? ¿A qué cosa? No cuestionaron. Ellos fueron, hicieron como Cristo mandó. Y así como Cristo dijo que iba a pasar, sucedió. Y ellos siguieron instrucciones. Dejen de estar cuestionando y debatiendo y peleando. Cristo quiere líderes que obedezcan.